Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este momento en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de un personaje especial, pero déjeme que le haga un poquitito de historia. Mi vida fructífera, mi vida provechosa, mi vida como adulto, podría decirse que se divide en dos partes, antes del proceso y después del proceso. ¿Por qué? Bueno, hay mucho para decir, pero yo le voy a decir por qué después del proceso empezó una nueva vida para mí. No solamente empecé a hacer esta tarea hermosa de periodista, sino que con el advenimiento de la democracia en Argentina en 1984-85, con el advenimiento del gobierno de Raúl Alfonsín y aquí en Córdoba del doctor Angelos, pudimos, los que estábamos ansiosos de ver algo diferente en el mundo del cine, y no solamente a Porcel y Olmedo, queríamos ver otras cosas que no habían llegado a la Argentina en los últimos tiempos porque estaban prohibidas. Entonces me acuerdo en que cines como, por ejemplo, el cine Sombras o el cine de la Asociación de EPEC, o sea, de Asociación de Empleados de EPEC de Córdoba, daban cine y ponían en pantalla películas que durante 10 años no habíamos podido ver en Argentina. Casi 10 años, digamos, o un poquito más. Y por ejemplo, me acuerdo que en la sede de PEC hay un anfiteatro precioso, una sala de espectáculos maravillosa que se usó mucho en un tiempo, no sé qué pasa ahora. Allí se daban películas que hasta ese momento habían sido prohibidas. Y me acuerdo que se dio de la mano de, un amigo mío que ya falleció, Bertone fue uno de ellos, el doctor Falaviña, otros. Daban cine que tenía que ver con el cine ruso y sobre todo con un grande del cine que fue uno de los creadores del arte cinematográfico, porque no se crea que todo empezó con Carlitos Chaplin, no, hubo otros antes y durante, y sobre todo hubo grandes teóricos del cine. En esa reciente industria o expresión artística que estaban haciendo el mundo. Y le voy a mostrar la tapa de este libro para que usted se dé cuenta quizá a quién me estoy refiriendo. Aquí tiene usted la tapa con la foto de Sergei Eisenstein. Y esta autobiografía se llama Memorias Inmorales. ¿Quién fue Sergei Eisenstein? Uno de los padres del cine que este año, por eso traigo a colación todo esto, se cumplen 100 años estos días de que fuera lanzada al mundo la producción más importante de esa década y quizá de la historia del cine, porque allí se vio reflejado todo lo que este teórico del cine y gran director cinematográfico le dio al mundo, porque este año se cumplen los 100 años de haberse proyectado por primera vez esa obra maestra que se llama El acorazado Potemkin. A ver, el director Eisenstein nació a fines del siglo XIX en Riga, ahora Letonia. Era hijo de un ingeniero con raíces alemanas y judías y de una rusa. Él se crió en un ambiente muy favorable, en el sentido de que era culturalmente muy alto, elevado, y estudió, a instancias de su padre, que era ingeniero, estudió arquitectura e ingeniería. Pero esto fue a comienzos del siglo XX. Cuando llegó la gran manifestación popular de 1905, él cambió de idea. Empezó a meterse en lo que después sería
el llamado comunismo, o empezó a meterse en lo que sería el leninismo, o el trotskismo, o el marxismo. Sí, él se rebeló ante las imposiciones de su padre, que era una suerte de aristócrata intelectual, y se dedicó de lleno a difundir la teoría, esa teoría nueva, que era el comunismo o el marxismo, como usted prefiera. Y lo hizo a través del cine. Se dio cuenta de que en el teatro y sobre todo en el cine había un material o una herramienta poderosísima para difundir ideas, que ya lo había pensado o se había dado cuenta de eso el propio Lenin, sin ninguna duda. Y él empezó una carrera primero como diseñador dentro del mundo del teatro, junto a Meyerhold, que fue uno de los grandes teóricos y directores del teatro ruso del momento, y después se dedicó al cine. Se dedicó al cine porque descubrió que allí había una posibilidad de difundir las teorías que él amaba en ese momento y que siguió amando hasta el final de su vida, que fue muy corta, por cierto, ya le voy a contar. Bueno, yo me acuerdo de aquellas colas interminables que había para poder entrar a ver estas películas, ya fuera de Eisenstein o de Bergman en el cine Sombras, por ejemplo, películas que no habían podido ser exhibidas en Argentina hasta esa época, en 1984-85, calculo que fue. Bueno, las colas que había para ver las películas de Eisenstein en la sede de PEC, en la sede del centro cultural que fue en ese momento de PEC, eran increíbles. Ahora se da en otros fenómenos culturales o artísticos, pero en ese momento la gente joven, sobre todo, estábamos tan ansiosos de ver lo que no se había podido ver hasta ese momento. Yo había entrevisto, porque no había cine, no había televisión y no había cine en televisión en ese momento, buen cine en televisión. Yo había podido ver algunos fotogramas de El acorazado Potemkin, pero no había visto la película. Y allí en la sede de PEC vi a Alejandro Nevsky, vi La huelga, vi Octubre, vi El acorazado Potemkin, vi Iván el Terrible, La línea general, en fin. Todo eso allí fue una fiesta para el alma, para el espíritu, para los que estábamos ansiosos de devorar la cultura grande del mundo. Y allí descubrí, por ejemplo, aquella escena que después se ha hecho icónica en el mundo del cine, que han tomado tantos directores, como la masacre en las escalinatas de Odessa, dentro de la película El acorazado Potemkin. La escalinata de Odessa, que fue una ficción dentro de un momento histórico, ya le cuento de qué trata, que la tomó, por ejemplo, Brian De Palma, la tomó Francis Coppola. Muchos directores se inspiraron en ese momento en que usted vio que Sean Connery y Kevin Costner perseguían a un carrito que se iba por una escalera. Bueno, eso se ve en El acorazado Potemkin. Fue, casi mágico todo aquello. Y en El acorazado Potemkin se puede ver la rebelión de los marineros del acorazado Potemkin en 1905 en el puerto de Odessa. Sergei Eisenstein, había decidido hacer una película que se iba a llamar 1905. No pudiendo concretar esa producción que iba a tener 5 partes, se limitó a mostrar lo que había sucedido en Odessa, esa masacre por las fuerzas del zar y marineros que se habían de alguna manera rebelado ante las condiciones espantosas que vivían en ese acorazado. Y bueno, él siempre del lado del pueblo quiso mostrar lo que había sucedido entre las fuerzas del zar y los marineros y el pueblo en general. Eran películas de masas, eran películas donde el director
no apelaba a ese recurso que fue tan propio del cine hollywoodense de mostrar estrellas en la pantalla. La estrella en este caso era el pueblo que se rebelaba, era el pueblo que pretendía cosas, y él lo mostró a través de todas sus películas, excepto quizá en Iván el Terrible y Alejandro Nevsky, donde él se centró en una sola figura, pero eran películas de masas. Bueno, para decirlo rápidamente, él, después de haber triunfado en Rusia, en su país, con algunos puntos a favor y otros puntos en contra, porque cuando él se enteró que Trotsky había sido expulsado de la Unión Soviética por Stalin, él siguió los lineamientos de Trotsky y entonces cayó en desgracia ante algunas autoridades del partido. Bueno, se tuvo que ir a Europa, a la otra parte de Europa. Él ya había vivido en París cuando era pequeño con su madre, porque se había separado esta de su padre cuando él era un niño todavía, y volvió a París y allí se trasladó a Gran Bretaña. Fue amigo de los grandes del momento, fue amigo de George Bernard Shaw y de Europa, de esa parte de Europa. Él quiso trasladarse a los Estados Unidos, no porque amara la cultura norteamericana precisamente, sino que se había enterado que los avances sonoros y de color en el cine norteamericano eran mucho, se habían extendido, se habían desarrollado, y eso no se podía hacer en la que después fue la Unión Soviética. Bien, en 1930 llegó a Hollywood, a Los Ángeles, especialmente invitado, con la anuencia de la mayor parte de las autoridades que veían en él a un maestro del séptimo arte, y con la oposición de algunos que sabían que él había adherido al Partido Comunista. Entonces ya el comunismo en ese momento en Hollywood ya era muy mal mirado, después fue peor mirado. Allí se codeó con Charles Chaplin, por ejemplo, con David Griffith, con personalidades del mundo del cine, con Upton Sinclair, un gran escritor del momento, y fue contratado por la empresa Paramount para hacer una versión de Un lugar bajo el sol, que en realidad se iba a llamar una tragedia americana, basado en el libro de Theodore Dreiser, que después, en 1951, fue llevado al cine con el nombre de Ambiciones que matan, aquí en Argentina. Bueno, y en países de habla hispana. Él no estuvo muy conforme con darse o con brindarse algunas de las grandes figuras del cine norteamericano, porque él veía allí que era un sistema de castas, era un sistema de privilegios, era un sistema con el cual él no estaba para nada de acuerdo que adhería al comunismo. Pero digamos que dejó algunos amigos allí, no pudo seguir con la versión de Una tragedia americana de Theodore Dreiser, que iba a producir esa película. Entonces, ni lerdo ni perezoso, juntó sus petates, llevó su gente, porque él había venido a América con un grupo de sus técnicos, y se fue a México. México fue muy bien recibido y intentó hacer un documental, largometraje, sobre la cultura mexicana, que él se dio cuenta que era tan rica, tan valiosa. No pudo concretar en su totalidad el documental, que después fue terminado por otros directores y fue exhibido en distintos lugares del mundo. Yo nunca lo pude ver. Se llamó Que Viva México, y ya con las circunstancias que estaba viviendo su país y con el asunto de que Trotsky estaba en México, etcétera, etcétera, tuvo que volverse a la Unión Soviética. En la Unión Soviética se dedicó a dar clases, se dedicó a poner por escrito sus teorías sobre el uso del montaje, por sobre todas las cosas,
Él se dio cuenta de que el montaje tenía un gran futuro en el mundo del cine, como expresión de sentimientos de la masa, del pueblo, que era lo que él quería mostrar. Y en estas memorias inmorales, que yo le estoy diciendo, ¿por qué se llaman así? Bueno, fue una ocurrencia de la traducción del libro. En estas memorias inmorales, él habla sobre su amor por el séptimo arte, sobre algunas cosas de su vida. No habla de política esencialmente, pero sabemos que su regreso a la Unión Soviética fue duro y este libro fue escrito en 1948. 2 años después, él fallecía. Falleció muy joven, sí, de una hemorragia cerebral, de un ataque al corazón y, bueno, a los 50 años ya había desaparecido uno de los genios del séptimo arte de todos los tiempos, a quien le debemos, por ejemplo, el arte de el empalme o la edición o el montaje cinematográfico, porque él se dio cuenta, junto a otros, a Siga Bertov, por ejemplo, que fue un hombre de cine también ruso, se dio cuenta que allí estaba parte del secreto para provocar emoción en los espectadores, sobre todo para lo que el propósito que él tenía, que era conseguir adhesiones. Bueno, no podía dejar pasar yo estos 100 años de la proyección del acorazado Potemkin. Él siguió filmando, no mucho más después, porque había muchos enemigos de él en la Rusia de ese momento, en la Unión Soviética, ya estaba Stalin en el poder, y bueno, se vio un poco constreñido, pero en estos 100 años de la exhibición cinematográfica de una de las películas claves del mundo del cine, porque El ciudadano de Orson Welles fue una bisagra y el acorazado Potemkin fue mucho antes, en 1925, otra bisagra dentro de la expresión cinematográfica. No podía yo dejar pasar esto porque me pareció que era realmente importante. Quizá usted no sabe quién fue Sergei Eisenstein, yo se lo cuento. Él fue uno de los creadores del arte cinematográfico, que después devino en entretenimiento y sobre todo en Hollywood, en Los Ángeles. Él cuando llegó vio que el cine era bastante frívolo, no estaba muy de acuerdo con todo lo que estaba pasando y con el sistema de estrellas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, se dio cuenta que allí había una posibilidad de hacer algo, intentó, no pudo, no hubo recursos y además parte de los senadores y gobernantes estadounidenses, horrorizados ante la presencia de un comunista tan abierto como era Sergei Eisenstein, prácticamente lo echaron del país, lo obligaron a irse. Lo obligaron a irse con esa actitud, fue a México, como le decía. En México también tuvo algunas dificultades y sobre todo las autoridades norteamericanas habían pegado el grito y bueno, tuvo que volverse a la Unión Soviética y falleció muy, muy joven. Pero en este 2025 no podía yo olvidarme de que en 1925 se lanzó al mundo esta obra maestra, que si usted la ve ahora, la ve anticuada, la ve vieja es una manera de decir, la ve fuera de onda, de modé quizá, pero allí, estudiando como se puede llegar a estudiar el cine de Sergei Eisenstein, usted se da cuenta de que allí estuvieron los basamentos que después fueron desarrollados de una manera vertiginosa por el séptimo arte. Señores, esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirme, agradecerles las suscripciones que hemos tenido en los últimos tiempos, de todas las atenciones que tiene el público con nosotros, que estamos aquí de este lado y ustedes allá del otro lado. Agradezco a Gustavo Seifer, que está siempre conmigo, ayudándome, y sobre todo quiero recordar a una figura que acaba de fallecer,
que yo admiré muchísimo y que fue una de las creadoras de la Fundación ProArte de Córdoba en el año 1979, 1980, en plena dictadura, y que se animaron, fue un grupo de pioneros que se animaron a armar lo que hoy es la Fundación ProArte de Córdoba. Aelita Desburcade, arquitecta, pintora, un alma exquisita, una persona deliciosa, acaba de fallecer y yo no podía olvidarme de ella, porque de ella obtuve mucho en el sentido de que siempre fue muy generosa para brindarme información con respecto a lo que ProArte podía proyectar. Y me acuerdo, ella no solamente fue arquitecta, fue pintora, y me acuerdo de aquellas grandes exposiciones que se hacían bajo la égida de ProArte, exposiciones pictóricas, que ya no tienen la misma continuidad porque ProArte se ha dividido, digamos, en muchas áreas del arte, no solamente la música académica o clásica que se ofrece en la Sala Mayor del Teatro del Libertador, sino que en ese momento había un concurso o había una exhibición anual de pinturas que seleccionaba ProArte y de allí surgieron muchos pintores cordobeses, muchos artistas plásticos, y ella tuvo mucho que ver en todo eso. Por eso quise recordarla hoy. Señores, esto ha sido todo por hoy, será hasta la semana que viene. Y bueno, acompáñenos, suscríbase, deme like, apriete la campanita, así tiene en el momento de la emisión del programa o de el primer lanzamiento del programa al aire, usted la tiene en sí, en su celular, en su computadora, etcétera, etcétera. Usted sabrá. Yo me despido hasta siempre. Un beso grande para todos. Chao.